Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola. Recuerda, recientemente analicé desde Acciona hasta Grifols. Si no has visto el vídeo te lo voy a dejar en comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Bien, vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola. Vamos a ver gráfico semanal. Vemos que se encuentra en clara tendencia alcista con la media de 200 en fase ascendente. Aquí tendríamos soporte importante y también soporte importante en esta directriz que viene uniendo mínimos. En el corto plazo parece que ha entrado en una fase correctiva. Vamos a ver si tras esta corrección el precio se acerca un poquito más a estos soportes de largo plazo. Si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos que técnicamente habría activado una divergencia bajista con objetivo zona de los 12,77. Por el camino tendría soporte en los 13,09 y la media de 200 diaria. Primera zona de resistencia a niveles de 13,67. Nos vamos a Inditex, vamos a empezar por gráfico semanal en clara tendencia alcista con la media de 200 en fase ascendente y al igual que Iberdrola teniendo correcciones de corto plazo. Ha jugado con perder este soporte de estos antiguos mínimos, no lo ha perdido a cierres, pero si pierde los mínimos de esta semana en los 49,43 yo tendría precaución para corto plazo. Después de soporte más importante de largo plazo en la zona de los 42,07 y la media de 200 semanal que se encuentra en fase ascendente. Si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos que esta semana nos ha dejado un importante hueco bajista, aquí tendríamos resistencia y ahora veremos si es capaz de agarrarse a la zona de la media de 200 diaria, aquí tendríamos soporte importante, o si por el contrario pierde la media de 200 diaria y a partir de ahí se produce esta fase correctiva de corto plazo. Veníamos tras fuertes subidas al igual que Iberdrola, no me extrañaría que viniese ahora una corrección proporcional a las subidas previas. Nos vamos a la siguiente, Indra, que en el medio largo plazo se encuentra en tendencia alcista, con la media de 200 semanal en fase ascendente. Aquí tendríamos zona de soporte importante, también zona de soporte importante en esta zona de antiguos máximos, entre los 13,93 y 14,32. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, aquí habíamos hablado de que había que tener precaución tras perder esta directriz. Decíamos que había activado una especie de hombro-cabeza-hombro inverso. Este objetivo todavía estaría pendiente hacia niveles de 15,18 aproximadamente. Y ahora lo que está haciendo el precio es un movimiento bastante lateral. Tiene zona de resistencia en la media y también en este entorno entre los 17,36 y 17,45. Mejoraría el gráfico si supera este nivel y si la media de 200 se gira al alza. Como nivel de soporte vigilaría la zona entre los 16,05 y 16,20. Nos vamos a Colonial, gráfico semanal, gráfico poco apetecible como estamos viendo. Y si ampliamos el zoom, aquí vemos una zona de resistencia importante en esta zona sombreada amarilla, zona de los 6,54 aproximadamente. La media de 200 sigue en fase descendente y de momento sin dar muchas señales de fortaleza. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que tendría primera zona de soporte los 5,16, después los 5,04. Primera zona de resistencia los 5,63 y la media de 200 que se está girando de nuevo a la baja. Nos vamos a IAG. Gráfico semanal con la media de 200 en fase ascendente. Fíjate que desde aquí viene este último gran rebote que fuimos siguiendo en el canal. Se ha superado la zona de resistencia de los 2,54, a partir de ahí otro tramo de rebote. Lo que pasa que ahora aquí el problema es que después de este fuerte rebote el precio ya se encuentra bastante alejado de la media de 200 semanal y estamos ya entrando en fuerte zona de sobrecompra en RSI en 85. Si nos vamos a gráfico diario, pues también estamos en zona de sobrecompra, RSI en 87, media de 200 muy separada del precio. En cualquier momento va a ser normal que venga una corrección a esta fuerte subida previa. ¿Va a venir justo ahora? No lo sé. Lo que sí sé es que niveles actuales no son un buen timing de entrada. Nos vamos a la siguiente, Laboratorio Rovi, que ha tenido una fuerte subida desde los 34,12 a niveles de 94,80 y ahora se encuentra corrigiendo a esta fuerte subida previa. De momento esta corrección ha llegado a la zona entre el 50 y el 61,8, sería importante no perder el nivel del 61,8 que pasaría por zona de 57,40. También tiene zona de soporte en la media de 200 semanal que está en fase ascendente. Si nos vamos a gráfico diario, aquí si recuerdas decíamos que podían venir caídas tras la activación de un hombro cabeza a hombro, objetivo que se terminó cumpliendo. Después también llamábamos a la precaución tras la aparición de este hueco bajista. La media de 200 está en fase descendente. De momento hay que seguir teniendo precaución. Ahora, tras estas importantes correcciones, yo estaría pendiente de si el precio te da nuevas señales alcistas.
pero de momento la media baja, de momento sería un poquito prematuro entrar sin que el precio te haya dado nuevas señales. Tiene zona de resistencia importante esta zona sombreada amarilla en los 71,40 y, como repito, zona de soporte importante en el 61,8. Bien, nos vamos a la siguiente, logista, en clara tendencia alcista en gráfico semanal. Aquí la tenemos con la media de 200 en fase ascendente y corrigiendo un poquito en el corto plazo desde niveles de 30,62. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que tendría una primera zona de soporte en el entorno de los 28,22, después soporte en la media de 200 diaria y soporte en los 26,52. Nos vamos a Mafre. Vamos a empezar por gráfico semanal, en clara tendencia alcista y con la media de 200 semanal girada al alza, aunque el precio un poquito alejado ya de la zona de la media. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que en el corto plazo tiene resistencia en este entorno de los 2,56. Yo tendría precaución si pierde el soporte de los 2,36. Si pierde los 2,36 estaría activando una estructura de doble techo. Mientras eso no suceda, tocaría disfrutar de la tendencia alcista. Nos vamos a la siguiente, Merlin, que en gráfico semanal tiene la media de 200 en fase ascendente. Aquí tiene zona de soporte importante y también soporte importante en los 9,15. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que tiene la media de 200 en fase plana. Aquí tendría resistencia, también resistencia en los 10,57. Nos vamos a Naturgy, que en gráfico semanal se encuentra en fase lateral con la media de 200 plana, tiene zona de resistencia los 26,69, zona de soporte importante los 18,31. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que tendría una zona de resistencia intermedia entre los 23,94 y 24,09, zona de soporte media de 200 diaria que está en fase ascendente y también soporte en los 21,60. Nos vamos a la siguiente, Puig Brands. En este caso vamos a empezar por gráfico diario. Aquí lo hacemos así porque no tiene mucho tiempo cotizando y bueno, aquí la tendencia es claramente bajista, máximos y mínimos decrecientes, con primera zona de resistencia los 20,35, primera zona de soporte los 17,90. También tendría resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos. Nos vamos a la siguiente, Redeia, que en gráfico semanal se encuentra en tendencia alcista con la media de 200 en fase ascendente y también tiene zona de soporte importante en esta directriz que viene uniendo mínimos. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, en diario aquí vemos que en zona de máximos te dibujó una divergencia bajista. Esta divergencia todavía estaría activada con objetivo zona de 15,86. Por el camino tendría soporte en los 16,24. Nos vamos a Repsol, que en gráfico semanal se encuentra en fase correctiva tras perder esta directriz que venía uniendo mínimos. También dio señales de debilidad tras perder los 12,37 y ahora aquí el peligro es que la media de 200 se empiece a girar a la baja. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, vemos que en diario la media ya hace tiempo que está girada a la baja. Aquí tenemos zona de resistencia importante, también zona de resistencia en los 12,03 y en los 12,47. Repsol en fase correctiva. Mientras el precio no te avise con alguna estructura alcista, yo me mantendría al margen. Nos vamos a SACIR, que en gráfico semanal mete un poquito de miedo, aunque si empleamos el zoom vemos que tuvo un importante tramo de rebote. ¿Dónde se ha muerto el rebote? Bueno, en una zona de resistencia muy importante, en esta zona sombreada amarilla en los 3,71. De momento no ha podido con ella, daría una señal bastante constructiva para medio y largo plazo si supera este nivel. En cuanto a soporte, yo vigilaría esta zona sombreada en el entorno de los 2,87, también soporte en la media de 200 semanal, que está en fase ascendente. Nos vamos a Banco Santander, gráfico semanal, con la media de 200 semanal girada al alza. Aquí tenemos zona de soporte importante y también zona de soporte importante en los 3,71. ¿Cuál es el problema de Banco Sabadell? Quiero decir, ¿cuál es el problema de Banco Santander? Que ya no sé ni lo que digo. Bueno, el problema de Banco Santander es que próximamente tiene zonas de resistencia importantes. Los 4,81, los 4,94 o los 4,98. Si es capaz de superar estas zonas, ya el siguiente escalón estaría entre los 5,41 y 5,56. Nos vamos a Solaria, gráfico semanal, en tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes y con la media de 200 en fase descendente. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? Bueno, pues para medio y largo plazo tiene una zona de resistencia muy importante en los 12,69. Mejoraría el gráfico si supera este nivel y si la media de 200 en semanal pase de estar en fase descendente a girarse al alza. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que también la media de 200 se encuentra en fase descendente. Aquí tendríamos resistencia, también resistencia de los 10,30 y en esta zona sombreada, en el entorno de los 9,24 aproximadamente.
Nos vamos a Telefónica, que en gráfico semanal se encuentra con la media de 200 en fase ascendente. Fíjate que desde aquí viene este último rebote, y si nos vamos a gráfico diario, recordamos que todavía tendría pendiente un objetivo por segundo impulso hacia niveles de 5.05. Ahora, si ampliamos el zoom, aquí vemos que recientemente había activado una divergencia bajista, divergencia que terminó por cumplir, y una vez que se cumple la divergencia viene este rebote de corto plazo. Tiene una primera zona de soporte en la media de 200 y los 4.05, primera zona de resistencia los 4.42 y los 4.55. Nos vamos a Unicaja, gráfico semanal, con la media de 200 semanal ligeramente girada al alza. Aquí tenemos zona de soporte importante, también soporte importante en los 1.05. En cuanto a resistencias, el gráfico habla por sí solo, resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla. Fíjate que justo desde esta zona se activa una divergencia bajista, divergencia que se terminó cumpliendo. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, podemos ver como primera zona de soporte importante de corto plazo la media de 200 diaria, que está ligeramente girada al alza. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.